no impulso una política que aquí se reproduce en la provincia de Buenos Aires a través del ministro de Salud Crepla, que es vasectomía para varones de 16 años, mucha propaganda para el aborto de las jovencitas y hormonización y sexualización de los niños en las escuelas secundarias y primarias. ¿Eso no es parte de la globalización a lo que se llama Agenda 2030? Entonces, pero yo no estoy atacando al hombre, que se entienda. Estoy atacando una política aberrante contra el interés nacional de los argentinos. Y esto va más allá de que yo sea cristiano y el ministro Krepalak no sea cristiano. No es solamente eso. No, pero vos tenés que entender, digo, perdón, esto es un problema geoestratégico de la Argentina. Pero está bien. No, pero si yo lo entiendo perfectamente y además está bien expresado. Simplemente vos tenés que, digo, se me ocurre, ¿no? Entender que indudablemente algunos intereses algunos callos debes estar pisando, porque la reacción fue inmediata, es decir, todavía no habíamos publicado la nota y ya en la página y ya me estaban pidiendo la nota, no solamente desde los sectores que no están con Kicillof, sino desde La Plata también. Sí, por lo tanto, digo, todo el mundo estaba interesado en saber lo que vos habías dicho y por qué lo habías dicho. Por lo tanto, digo, esto que estamos hablando ahora, que también va a tener su repercusión, porque nosotros anunciamos que vos ibas a estar ahora en la tarde, es decir, tiene que ver con una situación que tiene que dirimir el peronismo a nivel nacional, que es quién lo represente en las elecciones del 2027 para tratar de derrocar a un gobierno, como el de Milei, que da fisura, que está fisurado y que da alternativas por todos lados. Por lo tanto, digo, es decir, el poder está ahí, al alcance de la mano, porque este gobierno... Está fácil, ¿eh? ¿Cómo? Está fácil, no está tan difícil ganarle a Milei. Claro, por eso mismo. Lo que necesitamos no es a lo que el peronismo norteamericanizado o el peronismo marxistizado o el peronismo liberalizado nos quiere llevar. No, acá no alcanza con ganarle a Milei. Acá hay que tener un proyecto nacional de unidad de los argentinos. Y esto es así. Nosotros tenemos que eliminar las retenciones al campo, porque las retenciones es una política norteamericana en contra de la producción nacional. Es una exigencia de los norteamericanos sobre la economía argentina. Monsanto entró en la década del 80, como bien una de las fieles oyentes que vos tenés en San Luis Streaming supo explicar una de las mañanas que compartimos de los miércoles. Sí. Y podemos saber bien que Monsanto entra en la década del 80 y se consolida en la década del 90 con Menem y luego se expande con los Kirchner. Bueno, esa política que ha desplazado la ganadería a los márgenes de la zona productiva tradicional donde se hizo ganadería siempre en la Argentina, los rodeos de Santa Fe van hacia Santiago del Estero, los rodeos de la provincia de Buenos Aires van hacia La Pampa. Entonces hay un desplazamiento de la ganadería y cuando se desplaza la ganadería se desplaza el criollo, se desplaza el gauchaje, se desplaza el pueblo argentino, porque la ganadería da arraigo, pero la soja no. Claro. Entonces, por eso la destrucción del ferrocarril, sí, la implantación del modelo sojero multinacional, es lo que hizo al despoblamiento del campo. Entonces después tenemos los conurbanos de Buenos Aires, de Rosario, de Tucumán, de Córdoba, explotados de gente desesperada buscando un laburo, porque se tuvo que ir de su pueblo natal y tiene que venir a buscar un trabajo de cualquier cosa, porque no tiene ni tierra, ni puede producir, ni tiene logística, ni tiene ferrocarril, ni hay laburo. Entonces, esto que ha ocurrido en la Argentina, sí, es porque el peronismo ha sido tomado por la embajada norteamericana. Y todo esto se hizo en nombre del peronismo. O no se hizo en la década del 90 con Menem. Y resulta que nosotros tenemos que siempre estar dando explicaciones frente a otros argentinos. A ver, que nosotros somos peronistas, pero Menem es liberal y Menem es otra cosa. Y te dicen, pero querido, Menem gobernó 10 años con el Partido Justicialista unificado. Claro. Entonces, nosotros no podemos recuperarnos si no reconocemos las traiciones, los errores y los desastres que se han permitido. Lo que pasa es que reconocer
Es decir, este tipo de falencias, este tipo de errores, es loable y creo que habla bien de aquel que lo hace, pero la política es como que tiene vedada eso que uno puede entender como una virtud, el hecho de reconocer los errores propios, ¿sí? Siempre ponen los errores en el campo ajeno, enfrente, siempre el responsable es el otro, no sos vos. Es decir, bueno, pero observa vos que el kirchnerismo... No, pero lo planteo como una deficiencia de la política. Claro, como una deficiencia. El kirchnerismo hizo la crítica contra el menemismo, sí, pero no desmanteló ninguno de sus dispositivos de dominio sobre el país. claro. El ferrocarril está destruido, no tenemos marina mercante, no tenemos sistema de astilleros para la defensa en el Atlántico Sur. No pasa nada. Entonces, es todo jarana, es todo piquito, todo chucu, como dicen los pibes ahora. Y lo que nosotros tenemos que ver es que para que haya una verdadera reconstrucción nacional y un gobierno de unidad nacional, tenemos que tener clara la política nacional frente a la política que viene determinada desde el extranjero. Es hora de darse cuenta que las retenciones, saltó la ficha con Milei, Alberto, esto lo hablamos en tu programa a la mañana. Trump le dijo a Milei, dejate de romper las pelotas y poné las retenciones de vuelta, porque ya habían pasado a cobrar las cerealeras, sí, que habían anotado grano que no tenían en su poder. Pero con eso que hicieron, anotaron grano que no tienen en su poder y después con eso ya tienen el waiver de las retenciones, claro. Ya tienen el descuento. Y cuando venga el productor a entregarle grano, la multinacional no le va a decir al productor, esta vez no pagas retenciones. No, se van a quedar con el grano, le van a descontar al productor y van a cobrar el reintegro de exportaciones. Entonces ganan dos veces, ganan el reintegro y ganan la que le sacan al productor. Eso es... Uy. El gobierno de Milei. Una política agropecuaria en el país que permite el despliegue de la fuerza productiva desde el agro. Sí. Y no cobrarle retenciones y querer hacerse de lo que de riqueza que no ha generado por sí mismo. Creo que lo que hay que hacer es dar aliento a que nosotros recuperemos la producción ganadera y pasemos de 50 millones de cabezas a 250 millones de cabezas. Porque Estados Unidos combatió con la soja la ganadería argentina y hoy te deprime y te mantiene retenido con un modelo productor de forraje, donde sí, con el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner, con la aprobación del trigo HB4, perdemos el mercado de trigo europeo porque nadie quiere comprar ese trigo en Europa. Entonces es un desastre la situación en la que nos han llevado. Y mientras están alineados todos en el Estado presente, sí, la gran burocracia estatal que el pueblo argentino desprecia, ese funcionariado el pueblo argentino lo desprecia, y niegan el Estado empresario argentino, que es el verdadero motor de desarrollo nacional en la conducción económica. Están todos estos peronianos, habla con cualquiera de todos ellos, están todos en contra del Estado empresario argentino. Y para cerrar quiero expresar esto: sin Estado empresario argentino, nunca los argentinos hubiéramos tenido una petrolera propia con la cual determinar la extracción, refino y precio de los combustibles. Sin el Estado empresario argentino, nunca los argentinos hubiéramos tenido la fábrica militar de aviones, con los cuales obtuvimos récord, como cuando construimos el Pulli. Sin Estado empresario argentino, nunca hubiéramos tenido industria naval de gran porte, como si lo logramos con Astillero Río Santiago. Y nunca hubiéramos tenido los buques, como el T-42 Santísima Trinidad y el BDT Cabo San Antonio, con el cual reconquistamos Malvinas en 82. Sin Estado empresario argentino, jamás los argentinos pudiéramos haber tenido el dominio completo del ciclo de la energía nuclear a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Es el Estado empresario argentino el que ha logrado los grandes hitos tecnológicos, científicos y productivos, que son los que permitieron que la pequeña y mediana empresa argentina, el sector privado de empresarios nacionales, pudieran alcanzar altos niveles en términos de tecnología y en términos de producción ajustado a las normas internacionales. Si no hubiera habido Estado empresario argentino, no hubiera habido desarrollo aquí de proveedores nucleares como los hay. Porque jamás
te van a comprar desde el extranjero. No te van a integrar ni te van a transferir tecnología. El Estado empresario argentino es el que cumple el rol de subsidiariedad en términos filosóficos de la concepción jurídica del Estado, donde lo que los privados y los particulares no pueden hacer por sí mismos, porque no tienen la fuerza, porque no tienen el interés, porque no lo van a hacer, ahí es donde el Estado empresario argentino cumple ese rol subsidiario y puede hacer inversiones de largo aliento que se amortizan a los 50 años, como es el desarrollo de la energía nuclear, que por parte del sector privado no va a ocurrir. Destruyeron la Marina Mercante Argentina. ¿Dónde está el sector privado con la Marina Mercante privada? No existe. Claro. Entonces, la flota mercante del Estado y la flota argentina Navegación de Ultramar, que después Frondizi cambió el acrónimo a ELMA y le metió el capital privado adentro, es lo que permitió a la empresa del Estado tener una marina mercante, y que bajo el amparo de ELMA hubo una flota mercante privada, Siamar, Astramar, del Beni Maruba, que vivían de la conferencia de fletes que ELMA le cedía a esos armadores privados. Y cuando hicieron desaparecer ELMA con Santos Casales en el gobierno de Menem y Cavallo, todos esos armadores privados desaparecieron, no quedó uno solo de bandera nacional. Martín, te libero con esta última pregunta, y que me parece que es plausible teniendo en cuenta todo lo que vos estás diciendo, y que entra en confrontación con lo que dicen otros peronistas que también tienen aspiraciones de ser quienes aparezcan como una alternativa de cara a lo que es este gobierno de Milei hoy. Digo, ¿cómo se dirime todas estas diferencias que indudablemente existen de sectores dentro del peronismo como para llegar a la elección del 2027 con posibilidades? Es decir, uno puede pensar a través de una interna, no se me ocurre otra, ¿sí? El tema es, ¿estarán dispuestos a que haya una interna? Sí, hay que forzarla, ¿no? Hay que forzarla, por ahí viene la cosa. ¿Está bien? Sí, yo me dirijo a mis queridos compañeros peronistas, al pueblo peronista, para que nos podamos unir nosotros y forzar que haya una interna en donde todos puedan participar. Para eso necesitamos 500.000 adhesiones para poder hacer eso. Hay que juntar 500.000 adhesiones, 500.000 voluntades que se expresan en adhesiones. Y de esa manera nosotros así podemos hacer fuerza para poder presentarnos en una interna, y el que gana conduce, el que pierde acompaña. Pero hay que dirimirlo de esta manera, porque si no, no va a haber ninguna unidad. No va a haber ninguna unidad, como tampoco la hubo con Alberto Fernández de Kirchner. Y esto va a ser peor ahora, porque ya muchos peronistas ya no están yendo a votar. Claro. Porque ya son conscientes de que han sido emboscados. Sí, sí. Entonces, en la emboscadura, el hombre prefiere, no nos olvidemos que nosotros somos los hijos de fierro, y que los hijos de fierro, frente a la emboscadura, preferimos la dispersión, preferimos marchar al desierto, vagabundear, que es un acto purgatorio de la libertad. No es la libertad, pero es un acto purgatorio de la misma, camino a la misma. Así que al reencuentro de los hijos de fierro marchamos, pero sabiendo nosotros que en esta emboscadura somos capaces de irnos a vivir con los indios antes de vivir con estos liberales. Martín, te mando un abrazo, gracias.